Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Tras 5 días encerrado en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez compareció ayer por televisión para informar sobre lo que ha reflexionado en este tiempo acerca de su futuro. Era un completo misterio lo que haría. Los mentideros madrileños, unos decían que presentaría la dimisión, otros que se anunciaría la convocatoria de elecciones en cuanto la ley se lo permitiese dentro de un mes, y otros que se pondría melodramático para mostrar su determinación de seguir al frente del gobierno. Fueron estos últimos los que acertaron. La comparecencia, sin preguntas, naturalmente, duró solo unos minutos, y Sánchez, con un gesto serio y ceremonial, repitió algunos de los argumentos que ya expuso en la carta de la semana pasada. Dijo que ha decidido seguir, y esto es textual, con más fuerza si cabe, gracias a la movilización social, algo que, según él, ha influido de forma determinante en su decisión. Aseguró que va a trabajar, de nuevo es textual, sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración democrática para poner fin al presunto fango que la prensa independiente esparce sobre su gobierno y especialmente sobre su esposa. Para Sánchez esto supone no un punto y seguido, sino un punto y aparte. Esto también es textual, que se materializará gracias a una mayoría social movilizada, como, según sus palabras, ha sucedido estos últimos 5 días. Lo cierto es que, bajando a la realidad, movilización social propiamente dicha no se ha producido más allá de una concentración de militantes del PSOE en la calle Ferraz y de un manifiesto de periodistas afines que se ha difundido por internet. Esto ha hecho pensar a muchos analistas que eso mismo era lo que pretendía Sánchez desde el momento mismo en el que se sentó a redactar la carta a la ciudadanía del miércoles pasado. Pretendía con ella sorprender a todos, empezando por sus propios ministros, y acaparar para él solo toda la atención informativa. Ambos extremos los ha logrado con creces. Lo que no ha logrado es lo de la movilización, al menos a la luz de los hechos. Pero este teatro sentimental, que se ha prolongado demasiado y que ha provocado todo tipo de burlas en el extranjero, tiene su manzana envenenada. Durante la comparecencia, focalizada esencialmente en los medios de comunicación que no le aplauden, Sánchez aludió a una reflexión colectiva que habrá de sustanciarse en una limpieza, y este término también es textual. Este término ha puesto los pelos de punta, de hecho, a periodistas y jueces, ya que una de las cosas que la izquierda sanchista lleva tiempo demandando es una ley de prensa que permita intervenir diarios y perseguir a profesionales acusándoles de propagar bulos. Todo sería al margen de los tribunales y desde el gobierno. Una legislación de tipo bolivariano, que ya se ensayó en Venezuela con funestas consecuencias y que hace las delicias de la extrema izquierda en España. En cuanto a los jueces, de todos es sabido que la obsesión de Sánchez número 1 es renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial y ponerla a su gusto. Llegue o no llegue esa limpieza, el hecho es que Sánchez ha conseguido con esta maniobra los dos principales objetivos que se propuso. El primero, responder ante cualquier acusación hacia él, su mujer o su partido, con la consabida campaña El Fango. Y el segundo, obligar al PSOE y a sus socios de investidura a cerrar filas con él de cara a las elecciones catalanas y europeas. Una operación redonda que viene a demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez con tal de mantenerse en la Moncloa contra viento y marea. Pedro Sánchez decidió ayer mantenerse al frente del gobierno e intensificar su campaña victimista tras 5 días a la espera. Bueno, a la espera hemos estado todos los españoles, porque él, entiendo yo, que tomaría la decisión mucho antes, si es que no la tenía tomada ya desde el primer momento. Lo que vino a decir, y esto es textual, he apuntado unos cuantos textuales, por supuesto que vi la comparecencia, fue breve, eso sí, hay que agradecérselo a Pedro Sánchez, la vi en directo con muchos contraescuchas, la vi en Twitch, en el canal de La Contra en directo, y la pusimos a las 11 de la mañana de ayer, y nos pusimos a verla, pues no sé cuántos éramos, pero unos cuantos, al menos había 400 personas que se sumaron a mi canal de Twitch para poderla ver de forma compartida
partida conmigo. Luego hice algunos comentarios sobre la marcha y en caliente, como es lógico. En aquel momento todavía me tenía que leer el discursito. No merece el calificativo de discurso porque fue una cosa muy breve. Bien, lo que decía, y esto lo apunté, decía: he decidido seguir con más fuerza si cabe. Esto estaba en las puertas del Palacio de la Moncloa, 11 en punto de la mañana. Vino a decir también que su mujer y él, dijo, lo tengo aquí apuntado, mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. 10 años, pues la verdad es que a mí se me hace un poco largo, porque él lleva en el poder algo menos y los negocios de su mujer empezaron hará cosa de 5 años. Así que lo de los 10 años, si os soy sincero, yo hace 10 años, y hace 8, y hace 7, y hace 6, y hace 5 incluso no sabía ni quién era la mujer de Pedro Sánchez. Sabía que estaba casado y poco más, y es porque vienen las notas biográficas de los políticos. Pero vamos, que he sabido quién es la mujer de Pedro Sánchez, pues hace un par de años, como mucho, y realmente conocer a fondo sus actividades en los últimos 2 meses. Pero bueno, lo que venía a decir es eso, que llevan 10 años sufriendo esta campaña de desprestigio, y decía también, es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Esto es textual. Bien, si pueden con ella, no sé bien a qué viene el llanto del miércoles. Eso de que estaba profundamente enamorado y de que ya no podía más con los ataques a su esposa. El tema es que ha continuado diciendo que la carta no obedecía, y esto también es textual, a ningún cálculo político. Entonces, me pregunto yo, y entiendo que os preguntaréis muchos de vosotros, ¿en qué quedamos? Puede con los ataques a su esposa, pero este número que ha montado no obedece a cálculo político alguno. ¿Para qué lo ha hecho, si no? Al parecer lo de su esposa no le molestaba tanto. Puede perfectamente con ello, son 10 años. Pero no hay ningún cálculo político en esto, no lo sé. Bien, estos días, como bien sabemos y os comentábamos ayer Rubén Arrancilló, ayer no lo sabíamos todavía porque lo habíamos grabado unas horas antes de la comparecencia de Sánchez, ahora ya lo sabemos, qué es lo que ha pasado, pero se habían barajado varias opciones. La primera era la de la dimisión directa. Muchos, de hecho, estaban este lunes por la mañana convencidos de que iba a dimitir. Yo hablé con 2 o 3 personas antes de las 11 de la mañana y las 3 me coincidieron en que la dimisión era prácticamente segura, pero hasta con porcentaje me llegaron a dar un 99%, un 90%. Yo no me lo terminaba de creer y lo dejé en el aire. Bueno, ya veremos, pero como os comentaba yo ayer aquí, pues no me parecía lógico. Me parecía, en el caso de que hubiese dimitido, desde el punto de vista político me hubiera parecido una torpeza tremenda. En fin, ahí está lo que comentaba este lunes y también lo que comenté el sábado en Voz Populi. Bien, esa sería la opción, digamos, número 1. Comparecería ante la prensa o mediante una carta o Dios sabe cómo, un telegrama, informaría de su dimisión, como hizo Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981. Aquí paz y después gloria. El rey haría una ronda de consultas con los distintos grupos parlamentarios y si el PSOE tiene un candidato con apoyos suficientes, pues se celebraría dentro de un mes más o menos una nueva sesión de investidura, es decir, de cara a finales del mes de mayo o principios del mes de junio. Se hablaba incluso de posibles candidatos para esta nueva moción, de nuestra nueva sesión de investidura. Se hablaba de María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, o de Pilar Alegría, que serían presidentas interinas hasta la celebración de nuevas elecciones que llegarían ya de cara al otoño de este año. Ya digo que eran muchos los que creían que iba a hacer eso, pero no tenía sentido. Si quieres dimitir, dimites. No abres un periodo público de reflexión de 5 días. Esa reflexión se entiende que cuando has dimitido, pues ya la has hecho. En la soledad de tu casa, sin decírselo a nadie, excepto, qué sé yo, a los allegados, como la familia o los amigos más cercanos. Pero no andas organizando un espectáculo como este. Otra posibilidad que se barajaba era la de la cuestión de confianza, de la que se habló mucho, especialmente el jueves y el viernes. Una cuestión de confianza en el Parlamento. Pero claro, eso suponía echar una moneda al aire y exponerse a que Junts per Catalunya le pidiese más de lo que ya le ha pedido, que es muchísimo. Quizá por eso mismo, esto de la cuestión de confianza fue lo que le recomendó en Twitter, el mismo día que publicó la carta, es decir, el miércoles, lo que le recomendó Carles Puigdemont. Le escribió un tuit, o mejor dicho, bueno, Twitter no se llama Twitter, se llama X. Antes era fácil porque Twitter era tweet, ahora es más complicado, porque si has puesto, bueno, creo que se llaman oficialmente post los de X. Bueno, pues con un post en X. No quiere jugársela y es normal que así sea. Otra opción que se tenía entre las manos, que estaba encima de la mesa, por lo menos era la convocatoria de elecciones
tan pronto como pudiese legalmente hacerlo. Es decir, que se presentase ante la televisión y dijese que va a continuar, pero va a continuar hasta que pueda convocar elecciones. Hoy por hoy no puede convocar elecciones porque hace menos de un año que se convocaron elecciones. Tiene que esperar a que se cumpla un año. Y esto será, la fecha exacta la dio Rubén ayer, creo que es el 28 o el 29 de mayo. Vamos, aproximadamente un mes. Esta era una opción más atractiva, que era una dimisión en diferido. Bueno, no dimito todavía, me quedo, voy recogiendo las cosas y en el día 29 de mayo, el 1 de junio, convocaré elecciones. Unas elecciones a las que él ya no se presentaría. En esto hay precedentes, no con dimisión de por medio, pero es algo parecido a lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. Zapatero en aquel año convocó elecciones en pleno verano, lo recuerdo, en el mes de julio, dejando a Rubalcaba, a su sucesor, con un lío morrocotudo y una derrota asegurada. Las elecciones se convocaron para el 20 de noviembre de aquel año. Pero es que ese no es el estilo de este hombre, de Pedro Sánchez. En todo caso será el estilo de Zapatero. Bueno, el estilo lo hizo. Zapatero ya se quería retirar, ahora ha vuelto de otra manera, en otro formato de Zapatero tenemos ahora, pero no en el de candidato. Incluso algunos que decían que iba a dimitir hablaban de que iba a ser un candidato como Zapatero, que concitaría entusiasmo en toda la bancada socialista y los nacionalistas, los de Sumar, etc. Como veis, la margarita tenía un montón de pétalos y se han ido deshojando a lo largo de estos últimos días. Pero vamos, de haber querido hacer algo así, no se habría presentado a las elecciones del 23 de julio del año pasado. Unas elecciones que sabía que tenía perdidas de antemano. Y las perdió, de hecho. Pero luego se encomendó, como bien sabemos, a una carambola que terminó saliendo, la de formar una mayoría inestable, una mayoría Frankenstein, que sumase, aunque fuera solo por poquito, sumase a algo más que los escaños del Partido Popular y Vox, que a fin de cuentas, en una monarquía parlamentaria como la nuestra, quien decide quién es el presidente del gobierno, es decir, el primer ministro, no es más que el Parlamento. Si un candidato tiene más votos que otro dentro del Parlamento, da igual los que haya tenido en la calle. Lo importante es que el Parlamento te elija. En este caso, en nuestro caso, es el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja. Luego, por último, estaban los que pensábamos, y aquí me tengo que incluir yo, que se iba a quedar, que todo esto era un teatrillo con dos objetivos bien claros y bien delimitados. El primero de ellos, enseñar los dientes, mostrar músculo y blindarse de aquí en adelante a cualquier acusación que se le haga a él, a su esposa o a miembros de su partido, o a quien él considera que tiene que estar blindado. Es decir, que si el caso Koldo se complica, y podría complicarse, si lo de su mujer va más lejos y se descubren nuevas cartas de recomendación, nuevos negocios que estuvo haciendo, va más lejos de lo que ya ha llegado mucho, o si aparecen casos de corrupción nuevos, que podría suceder también, pues no tiene más que recurrir al manual y decir que es la máquina de fango puesta en marcha por la oposición, por los periodistas de la fachosfera y por los jueces que han cometido el error innombrable de abrir una causa, de imputar a quien no tienen que imputar. Esta sería un blindaje perfecto, porque te convierte en un intocable, en alguien completamente inviolable. Con esta maniobra ha adquirido una venda que se pondrá antes de recibir cualquier pedrada, la que sea. No importará a partir de ahí si la información es cierta, en absoluto, y viene avalada por pruebas y por documentos. Eso será lo de menos. O si tal o cual juez ha abierto diligencias previas y estas diligencias previas están perfectamente justificadas, como en el caso de su mujer y el juzgado número 41 de Madrid. A partir de ahora, cada acusación o cualquier acusación hacia él y sus socios será tachada de bulo, por sistema, por defecto, y de operación de la ultraderecha para desestabilizar la democracia. En tanto en cuanto, y esto lo pudimos ver en el discurso de ayer o en la comparecencia de ayer, ya ha dicho que no se merece el nombre ni de discurso, se identificó con la democracia, se confundió, la democracia es él y quien él decida que es la democracia. Todos los que no son él o él ha señalado como enemigos están fuera de la democracia. El segundo objetivo, y el primero parece que lo ha conseguido,
El segundo no era menos ambicioso y no tampoco menos necesario para sus intereses. Necesita que tanto los socialistas como sus socios cierren filas con él, por la cuenta que les trae, y eso lo hemos podido ver a lo largo de estos últimos días. Se han convertido en sanchistas furibundos, tanto los militantes del PSOE, lo cual es previsible, en tanto que Pedro Sánchez es del PSOE, como nacionalistas de todas las especies, o gente que viene de Sumar o de los múltiples partidos que integran Sumar. Es decir, que la carta a la ciudadanía era esencialmente la carta a los votantes de izquierda y nacionalistas. Era una carta plebiscitaria, como ya se dijo en un primer momento. Pero plebiscitaria de cara a los suyos. Podría haber hecho como Pablo Iglesias en 2018 con aquel chalet en Galapagar, en el que, según tengo entendido, todavía sigue residiendo. Pero eso no podía hacerlo, ya que él gobierna gracias a los votos de 7 partidos más. O de más, incluso, si tenemos en cuenta que Sumar son unos cuantos. Y a esos militantes no puede convocarles a un plebiscito interno que, por lo demás, y dicho sea de paso, tendría ganado de antemano. El hecho es que Pedro Sánchez acumula los problemas. Enumerarlos, así uno a uno, daría para 4 o 5 contracrónicas, y aún así creo que tendría que ser extremadamente sintético para que no se nos fuese la cosa a 10 o 15 contracrónicas. El primero de ellos es su debilidad parlamentaria, sumada a su debilidad autonómica y municipal. El PSOE no se recuerda momento quizá en 2011, tras aquellas elecciones tan horrorosas, aquella derrota tan horrorosa que tuvo Zapatero en el mes de mayo del año 2011. Pero están mínimos en poder regional y municipal. Buena parte del poder de un partido proviene de sus cargos regionales y municipales, de las autonomías y las grandes ciudades en las que gobiernan. Bien, el PSOE está en mínimos. Pero vamos, vayamos a los hechos, que es el cimiento de toda información. Los resultados de las elecciones de mayo fueron desastrosos, los del 28 de mayo, las municipales y regionales. ¿Qué hizo entonces? Huyó hacia adelante y convocó generales para julio, unas generales que perdió. Aquello fue un cambio de tercio que sorprendió también a todo el mundo. Como comentábamos ayer Rubén y yo, Pedro Sánchez es experto en hacer este tipo de cosas. Cuando nadie se lo espera, se saca un conejo de la chistera. Y en este caso, el conejo de la chistera ha sido la carta a la ciudadanía, algo aunque no estaba... Vamos, lo de convocar elecciones todavía se puede llegar a prever, aunque sea una idea descabellada, pero lo de escribir esta carta tan cursi, yo de verdad, sinceramente, y desconfío mucho de esta gente, pero es que no me lo hubiera imaginado. Es decir, no deja de sorprendernos. Lo que está haciendo Sánchez por toda la teoría política en España es incalculable, es de valor incalculable, porque a partir de todas estas añagazas y tretas, el día de mañana otros políticos se podrán inspirar. Esperemos que no sean muchos y que lleguen esos políticos dentro de mucho tiempo, el suficiente como para que a mí no me toque vivirlo. Pero bueno, el hecho es que está como está. Los resultados de las elecciones de mayo fueron malos, convocó nuevas, perdió esas nuevas, quedó segundo, con 7.800.000 votos y 16 escaños menos que el PP. Si vamos a los famosos bloques, porque a él le gusta hablar de gobierno progresista y no tanto del gobierno del PSOE, que sabe que es el segundo, es que tampoco hay. PSOE y Sumar y PP y Vox eran los dos grandes bloques. El bloque de izquierdas obtuvo 152 escaños, el de derecha 170 escaños, 171 con UPN. 19 de diferencia. Que habida cuenta de aquellas elecciones, Sánchez las planteó en términos de el gobierno de coalición frente a la derecha y la ultraderecha, pues permiten visualizar aún mejor su derrota. Políticamente, desde el punto de vista electoral, fue una derrota. Otra cosa distinta es que luego lo consiguiese convertir mediante estos pactos en una victoria, rebañando votos entre los nacionalistas y los independentistas. Ahí sí consiguió de nuevo ser investido. Eso sí, a un precio altísimo. Fue investido, recordémoslo, el 16 de noviembre, con 179 votos a favor y 171 votos en contra. Todo gracias a un acuerdo tremendamente polémico, negociado a escondidas en Bruselas. Recordemos aquella fotografía de Santos Cerdán con la fotografía de la urna encima. Se negoció directamente con Carles Puigdemont, que es un viejo conocido de la política española y que por lo demás es un prófugo de la justicia, a quien Sánchez, a cambio de sus 7 votos, le garantizaba impunidad.
por los delitos que Puigdemont cometió en el año 2017 y que son la razón última de que Puigdemont viva en Bruselas. Bueno, a las afueras de Bruselas, en la ciudad de Waterloo, que no vive allí por gusto, sino porque no le queda más remedio porque sabe que si entra en España sería detenido en el acto. Bien, eso fue lo que le costó la investidura. La ley de amnistía pagaba la investidura y ya. A partir de ahí, Puigdemont ponía el contador a cero. Desde el 17 de noviembre, todo han sido exigencias y desplantes de parte de sus supuestos socios. Son aliados de ocasión que les interesa, evidentemente, que Sánchez esté ahí, pero a quien están exprimiendo todo lo que pueden. Ya este año tuvo que redactar de nuevo la ley de amnistía y presentarla otra vez porque a Puigdemont no le parecía suficiente. Se la tiraron a la cara literalmente el día 30 de enero. Y tuvieron que rehacerla, los socialistas se les veía acabados, amargadísimos, rehacerla a gusto del prófugo para que se aprobase a mediados de marzo. Se aprobó el día 14 o el día 15 de marzo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, hoy salpicada por el caso Koldo, tuvo que emplearse a fondo durante aquellos días de marzo, hace ya mes y medio, para que saliese la ley de amnistía al precio que fuese, y efectivamente salió. Pero ese no era el primer disgusto que se llevaban. El 10 de enero, nada más volver de las vacaciones navideñas, de sus 3 primeros reales decretos ley, considerados los 3 de urgentísima necesidad, solo fueron aprobados 2. Tras haber cedido a las reclamaciones de último momento del independentismo. El tercero no fue aprobado. El tercero era un decreto que llevaba Yolanda Díaz en la mano para meter una serie de medidas de conciliación entre la vida profesional y la vida familiar. Bien, ahí se encontró con el veto de Podemos, de los 5 diputados de Podemos que tenía entonces, que habían sido socios del PSOE hasta el día 23 de julio. Es decir, que cuando no son los independentistas catalanes, tiene otro tipo de socios conflictivos dentro del Parlamento. En estas condiciones, cada nueva propuesta de ley que pretende impulsar el gobierno de Pedro Sánchez depende de estos partidos y del pago de la contraprestación correspondiente, la que estimen oportuno reclamarle. Bueno, en marzo esto se vio clarísimo. Esto fue poco antes de lo de la amnistía, no recuerdo el día, no sé si el 12 o el 13, cuando Sánchez se vio obligado a renunciar a la presentación y la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la ley más importante del año, porque el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, decidió convocar de forma anticipada las elecciones autonómicas catalanas. En el PSOE había que verlo aquello. Era un desfile de zombies. Y habían cabizbajos, asumieron cabizbajos que no tendrían presupuestos. Motivo más que sobrado, ya solo eso, para convocar elecciones en cuanto fuese posible. Es decir, dejar la legislatura al ralentí 3 meses y convocar elecciones a finales de mayo. Pero claro, eso no pasa por su cabeza. Porque saben que las posibilidades de que salgan unos números tan convenientes como los del mes de julio son remotas. No diré imposibles, porque en este caso imposible no hay. Podría ser que volviese a salir lo mismo, pero sí remotas. Y eso les sacaría del poder. Sumemos a los problemas parlamentarios las exigencias continuas de los socios, como estos socios de ocasión que tiene. Estas 3 comisiones de investigación que les han hecho crear, la Operación Cataluña, el espionaje con Pegasus, los atentados del 17 de agosto en Barcelona. Estos ponen en solfa directamente a los propios jueces y a instituciones del Estado, como es el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, a los jueces, los independentistas y sus socios de Sumar les han puesto en la diana. Porque dicen que son fascistas con toga y todas estas lindezas que les dedican. Con sus socios de Sumar también hay roces continuos por una serie de cosas, que si el apoyo a Ucrania, que si lo de la OTAN, que si el incremento del presupuesto de defensa, que si el cambio de posición en el tema del Sáhara. Luego, para colmo de males, o colmo de problemas, Sánchez tiene en su contra al Senado, con una mayoría muy consistente del Partido Popular. Es cierto que los trámites legislativos siempre prevalece la Cámara Baja, el Congreso, pero ello no impide que el Senado esté tratando de poner todos los obstáculos que pueda, en que incluso haya conformado, ojo, con idéntica
legitimidad que el Congreso, una legitimidad que se han encargado desde el PSOE de tratar de minar, una comisión de investigación sobre este caso, el caso Koldo, en el que se ven afectados de un caso que estalló 2 días después o 3 días después de las elecciones gallegas y en el que se ven afectados dirigentes y ministros socialistas. Y que, según estamos viendo, algunos tentáculos rozan con la puerta del despacho de Pedro Sánchez. Esto último, las vinculaciones entre la actividad laboral de su esposa, Begoña Gómez, y de algunos empresarios implicados en contratos de la pandemia, que le consiguieron unas adjudicaciones muy generosas, esto en el mes de febrero, marzo, desató una tormenta sobre el gobierno, y en particular sobre su presidente. Y ha sido este el motivo que ha aducido para replantearse si merece la pena seguir en la Moncloa. Le volvemos a la Carta de la Ciudadanía. De hecho, voy a dar un dato que creo que ya dice muchísimo. Desde el pasado mes de diciembre, cuando se conformó el nuevo gobierno, solo se han aprobado y convalidado 2 reales decreto ley. Hasta el día de hoy, el gobierno ha remitido al Congreso un total de 19 proyectos de ley. Todos ellos se encuentran en tramitación. No ha sido aprobado ninguno. Y estamos entrando ya en el mes de mayo. Bien, esta es la situación en la que se encuentra, abreviando mucho. Es un cúmulo de problemas tal que cualquier otro habría tirado la toalla convocando elecciones, más aún después del descalabro en Galicia, de comprobar que en el País Vasco es intrascendente y en espera de lo que suceda en Cataluña y en las europeas del 9 de junio, que no se espera especialmente en las europeas que suceda nada bueno para Pedro Sánchez y el PSOE. Vamos, que el gobierno está políticamente agotado. Esto no es un secreto para nadie. Pero Sánchez se empeña en seguir al frente, de nuevo textual, con más fuerza si cabe. Habría que preguntarse por qué ese empecinamiento. Las razones exactas las desconocemos, pero serán varias, y entre ellas se encuentra seguramente el hecho de que Sánchez es un adicto al poder, y a todas las gabelas y privilegios que lo acompañan. También el hecho de que si realmente teme algo, lo mejor es enfrentarlo desde el poder y no desde la oposición. Resumiendo, que si no tenía nada que temer, hubiese podido dimitir. Se hubiese podido permitir ese lujo. Si tenía algo que temer, estaba obligado a quedarse. Vamos, que se ha quitado la careta y ha decidido jugársela. ¿Tiene algo que temer Sánchez? Esa es otra pregunta, la última que nos vamos a hacer hoy. Pues obviamente sí. Y no necesariamente por las actividades de su mujer, pero sí por el cúmulo inagotable de problemas que le asedian. Lo de quedarse era obligado, especialmente si tras esto trata de doblegar al Poder Judicial por las bravas y atemorizar a la prensa. El tiempo dirá si ambas cosas las ha conseguido. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que al hilo del tema este de Sánchez nos habla de 2 temas relacionados con él, el de su hermano y el de los negocios de su mujer. Fernando, un par de cosas que no se suelen hablar de este tema. Primero, del hermano del presidente del gobierno, que es músico, tiene 5 millones en patrimonio. Eso es un meritocracia en estado puro. Creo que es flautista, ¿no? Y sobre todo que el tío está cotizando, o sea, siendo trabajador público, con un sueldo de 50.000 al año, 5 millones de euros, el tío está residiendo fiscalmente en Portugal, tío. Yo qué sé, tío, no, esto debería estar abriendo portadas, ¿no? Estoy yo aquí como un pringao en Georgia y está este hombre cobrando de los impuestos de los españoles y dándoselo directamente a los portugueses gratis. En fin, eso no se suele comentar. Y luego, una duda que me asalta sobre Begoña. Primero, le han dado una cátedra sin tener una licenciatura en una universidad pública. Está dirigiendo, bueno, le han dado una cátedra, no es catedrática, pero está dirigiendo a gente, a docentes, a profesores de la universidad sin ella ser licenciada. Y no se cae el mundo, macho, una cosa brutal, ¿eh? Lo que no hagan los socialistas, ¿eh? Es una cosa que me llama muchísimo la atención. Es que yo qué sé, que la tía está dirigiendo una cátedra en una universidad pública, ahí está el dinero público, y la puso una entidad privada como Air Europa ahí, ¿no? Me parece que era, no sé, corrígeme si me equivoco. No, el de la ropa de invierno. Y otra pregunta, ¿qué hace Begoña Gómez mandando cartitas?
Es que no lo entiendo. Es como me dice, imagínate que yo hablo con mi vecino, el tío es cartero, o no, cartero no, panadero, y me dice el tío al vecino, oye, que le manda una carta para recomendar que rescaten, no sé, a Plus Ultra, o como se llamaba aquella venezolana, que tampoco se habla ya. ¿Quién es Begoña Gómez para mandar cartas de recomendación? Si no tiene ni siquiera estudios relacionados con el tema. ¿Quién es? Es que no lo entiendo. Fernando, ayúdame. Un saludo a todos los contraescuchas. Bueno, Francisco, ambas cosas han abierto portadas en diferentes medios y además han estado muchos días. El Confidencial y The Objective han dado mucha información sobre los negocios de Begoña Gómez y respecto al incremento del patrimonio de su hermano y el hecho de que tenga la residencia fiscal en Portugal, a pesar de que trabaja para la Diputación de Badajoz, también ha ido en prensa. Precisamente por eso se ha puesto tan nervioso Sánchez, porque el tema le afecta ya directamente. Me llama a la puerta de su despacho, como decía antes. Con el caso Bernie o el caso Coldo, podía distanciarse, escribiendo que él nada sabía y que nada tenía que ver, que bueno, que sí, que su gobierno es grande y no tiene por qué saber todo lo que pasa ni conocer a todos. Pero con lo que hace tu hermano, pues si no digamos ya tu mujer, estás mucho más cerca. En el caso de la mujer lo he dicho aquí varias veces. Su actividad seguramente no es ilegal, pero no, es inmoral. No puedes centrar tu negocio en la captación de fondos públicos cuando tu marido es ministro, no digamos ya presidente del gobierno, porque hay un conflicto de intereses evidente. El negocio de Begoña Gómez consistía en eso mismo. Tanto desde el Africa Center como desde la cátedra esa de la Universidad Complutense de Madrid, una mujer sin titulación universitaria superior, en ambas cosas se dedicaba a eso. El caso del Africa Center lo financiaba una serie de empresarios como Globalia o Barrabés, que luego recibieron licitaciones públicas o en el caso de Globalia un rescate. Esa es la razón por la cual el juzgado 41 de Madrid admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias, pero no la encausó en momento alguno, ¿eh? Simplemente inició unas diligencias previas para dilucidar si había indicios de delito, nada más. Lo más probable es que esto hubiese terminado sobreseído, pero a Sánchez le dio una coartada inmejorable para montar el número con el que nos ha castigado estos últimos 5 días. Luego, respecto al hermano, esta es una historia que ha pasado y algo más desapercibida y no por ganas que han puesto algunos periódicos. Voz Populi, el periódico en el que yo escribo todas las semanas, sí que ha informado mucho sobre este caso. A lo largo del último mes ha llevado varias noticias sobre esto. De ahí salen muchas preguntas, ¿eh? El hermano de Pedro Sánchez declaró en 2023 un patrimonio de al menos 2 millones de euros, con un sueldo de 55.000 euros, por su trabajo en la Diputación de Badajoz. La Diputación, que naturalmente preside el PSOE. No tiene actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones a cargo de otras administraciones públicas o otras empresas. Lo que sí tiene son 3 pisos, uno en Madrid, otro en San Petersburgo, en Rusia, que no sé cómo irá, está él ahora, que no hay vuelos, y otro más en Elvas, que es una localidad portuguesa, una ciudad que está al otro lado de la raya, justo, está muy cerquita de Badajoz. Luego además tiene 63.000 euros en criptomonedas, 114.000 euros en depósitos en cuentas bancarias y 1,5 millones de euros en acciones del BBVA. Es músico, como bien dices, es director de orquesta también, y su nombre artístico es David Azagra. Al parecer se ha ahorrado algo así como 75.000 euros en impuestos al ser residente fiscal en Portugal. Es el hermano menor de Pedro Sánchez y por lo tanto pues no ha pagado ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio correspondientes a 2021 y 2022. A ver, a mí lo de tributar en el extranjero me parece muy bien. Pero no tanto le parece bien al partido de su hermano. Recordemos la que le montaron al Rubius. O a cualquiera que se vaya a Andorra. Tampoco le parece bien a la administración que le paga, que es una administración controlada por el PSOE. Luego, respecto al origen de su patrimonio, a ver, la pregunta creo que nos la hemos hecho todos. Con un sueldo, a ver, es sorprendente que haya acumulado semejante patrimonio con ese sueldo. Es un sueldo que no está mal, 55.000 euros, pero no es para tener 3 casas y 1,5 millones de euros en acciones. No lo sé, quizá David Azagra debería dar alguna explicación. No lo sé, al menos que nos cuente cómo lo ha hecho. A mí se podría convertir más que en músico en influencer. Mejor que el tal Ya2, ese que hace furor en las redes entre los jovencitos. Podría decir, con 50.000, si sabéis estirar 50.000 euros e invertirlos adecuadamente, mirad, podéis tener 3 casas, una en Rusia, otra en Portugal y otra en España. Y llegar a tener 1,5 millones de euros en acciones del BBVA. Y además podría decirlo sin necesidad de decir eso que dice Ya2 de fucking. Igual, le estoy dando una idea, David Azagra.
compagina, puede incluso dar unos cursos. No lo sé. En fin, uno se lo toma a broma o yo, sinceramente, ya no sé qué pensar, porque que yo sepa nadie ha dado explicaciones sobre esto. Y podemos pensar, bueno, pues que es libre. Por supuesto, y más me alegro de que le vaya bien en la vida, solo faltaba. Yo, a diferencia de la gente de izquierdas, yo no soy envidioso. Por eso soy liberal, porque los liberales no somos envidiosos. Para eso ya están los socialistas. A ver, me parece muy bien, pero es que está demasiado cerca de un presidente de gobierno. De hecho, con los familiares de políticos que se lo cuenten a la madre o a la mujer de cualquier político, al marido, la de problemas que tienen, el Semplac maldito, precisamente para evitar los blanqueos, de que si está robando el hermano, pues lo coloca al otro hermano y se vigila muchísimo. Bien, no sé si se ha hecho con David Azagra, que es un nombre artístico, por cierto. Bien, vamos ahora con Ricardo, que encuentra semejanzas entre la comparecencia que dio ayer Pedro Sánchez y un célebre discurso de Hugo Chávez de hace ya más de 20 años. Y de momento comentarte que me parece que Pedro Sánchez ya ha conseguido un par de cosas, y es sacar del foco de atención de los medios de comunicación pues todo lo que pasaba con el caso Coldo, con el caso Pegasus, con el caso de Begoña Gómez. Y también quería invitar a todos los oyentes de tu programa a que vean el vídeo de Hugo Chávez del 14 de abril del año 2002, cuando lo liberaron de un supuesto secuestro que duró solamente 48 horas, y hay bastantes similitudes. El vídeo es demasiado largo, dura aproximadamente 1 hora, y la verdad es que resulta infumable escucharlo entero, pero al menos los 10 primeros minutos dice bastantes cosas que se parecen mucho a lo que dijo ayer Pedro Sánchez. Espero que nosotros llevemos una derivada bastante diferente a la de Venezuela, porque si no, la verdad que nos espera un futuro bastante negro y oscuro. Un saludo y muchas gracias. A mí no me cabe duda, Ricardo, de que el objetivo de Sánchez es el mismo que el que tenía Hugo Chávez en 2002. Es decir, hacerse con todo el poder desmontando todos los contrapesos que pueda tener. Pero no lo tendrá tan fácil, ya que no dispone del mismo poder que tenía Chávez entonces. Pedro Sánchez es un simple primer ministro en un país muy descentralizado y no un presidente. Y luego en España no hay petróleo. El chavismo solo se puede replicar en un estado que obtenga casi toda su riqueza de una sola fuente. Muy interesante, además, como es el caso del petróleo. En España eso no sucede. El gobierno necesita a los contribuyentes para financiarse y sobre todo necesita al Banco Central Europeo, que le compra bonos con los que atiende los gastos corrientes. Es decir, que no puede recurrir a la inflación para financiar su asalto al poder absoluto y tampoco tiene un grifo de dólares a su entera disposición. En España no hay una PDVSA nacionalizada que corra con los gastos de sus delirios autoritarios. Lo de Sánchez tiene mucho más que ver con el peronismo que con el chavismo. Son dos enfermedades parecidas, pero tienen sus diferencias. El chavismo es más letal, pero también mucho más difícil de disimular. El peronismo es una suerte de veneno lento. Toman, colonizan las instituciones, dando una apariencia de democracia normal, pero que no funciona como una democracia normal, sino como un régimen autoritario. Ahora entiendo yo que pasará pues a reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que él y sus socios elijan a gusto el órgano de gobierno de los jueces para blindarse de futuras investigaciones judiciales. Para la prensa se reservará seguramente una ley de prensa que asfixie económicamente a los medios que no le aplauden y que se cree una especie de comité que dirima qué se puede y qué no se puede publicar. Lo que no sabemos aún es si lo conseguirá. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, del pulso absurdo que ha echado Sánchez a todos los españoles. Pedro, contrariado por algo, decide dejar su trabajo por unos días con amenaza de dejarlo por siempre. Esto en un primer ministro es grotesco, infantiloide e irresponsable. Continuar o no es seguir mal o irse mal. En todo caso, un traspiés. Finalmente, el tropezón ha sido seguir tras el descrédito internacional sin recolectar un solo nuevo apoyo e irritando a los previos. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 30 de abril. Esto significa que como es 30 de abril y abril solo tiene 30 días, estamos en el último día del mes. Mañana estamos ya en mayo. El 1 de mayo es el Día del Trabajo y precisamente por eso, porque es el Día del Trabajo, yo haré Contracrónica. Porque el Día del Trabajo no solo no hay que hacer fiestas, sino además trabajar el doble. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.